Hola Virgo, bienvenido a esta lectura de Tarot Amor. Vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de octubre de 2022. Profundizaremos en pensamientos, sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de octubre. Pero antes de comenzar, gracias por estar aquí. Agradezco mucho tu comentario, tu like, cada suscripción, porque sin duda me llena de energías para continuar. Absorbe esta vibración amorosa. Te quiero muchísimo. Recuerda que esta es una lectura general, así que conecta con tu intuición y atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no. Esta lectura es para Virgo solar, ascendente Venus o lunar. Puedes ver el signo de tu persona de interés. Ten en cuenta que la lectura puede ser espejo. Virgo, esperando alumbrar un poquito tu camino, y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje. Respiramos profundo. Comenzamos. Wow. Virgo, almas gemelas. Mira, si en algún momento has tenido dudas, para mí esta es una señal para ti. Tú que has llegado aquí, has llegado a este vídeo, es por una razón. Y esta carta quería salir, porque de alguna forma siento que has podido estar dudando de lo que tu corazón ya sabe. La mente a veces nos juega malas pasadas, y cuando en la realidad, en el 3D, en el plano terrenal, no vemos nada, dudamos. Nuestra mente nos hace dudar. Pero cada vez que reconectas con tu alma, sabes perfectamente que no te equivocas, ¿vale? Es verdad que es un amor que ha podido tener muchas idas y venidas, incluso que haya habido sufrimiento y haya habido dolor, ¿vale? Porque el hecho de que aparezca un alma gemela no significa que todo vaya a fluir de una manera perfecta, ¿no? No en todos los casos, ¿no? Las conexiones espirituales suelen tener un propósito, de hecho, suelen funcionar como una especie de espejo, donde incluso ves en esa persona aquello donde está tu potencial o esas áreas que tienes que trabajar, ¿no? Y siento que esta conexión llegó a tu vida con ese propósito. Lo importante aquí es saber que tu alma no se equivoca, ¿vale? Más allá de que sí, transites momentos difíciles o momentos de sufrimiento, lo importante es saber que tu alma no se equivoca, ¿vale? Para mí esta es como una señal, una confirmación de que estás en lo cierto, siempre lo has estado, Virgo. Y fíjate que esa persona también ha sentido lo mismo. Incluso aunque haya sido una persona que haya priorizado de alguna forma la lógica, la mente fría, y incluso que no creyera en este tipo de conexiones y de amor, pero al final terminará despertando, porque es el camino de estas conexiones espirituales. Ese número 5 ya nos está anunciando algún tipo de cambio que está próximo a llegar. Así que prepárate, porque esta carta es súper especial, y con ese número 5 yo siento que puede haber un cambio mejor, y sobre todo me da la sensación en esta carta de que viene algo de calidez a este amor, porque estaba todo como muy frío, como muy congelado, y ahora viene como un momento cálido. En la base, esta carta, fíjate, con un número 7, que es un número súper espiritual y que nos dice que sí, este amor es alguien que ha venido a despertarnos espiritualmente y a sacar lo mejor de nosotros mismos. Pero esta carta concretamente, fíjate que de nuevo el hielo, muy representado aquí, un terreno con mucho hielo, pues esto me dice que sí ha habido mucha frialdad entre los dos, pero siento que este hielo está próximo a derretirse. Y además el hielo, cuando se derrite, se transforma en agua, y el agua simboliza la abundancia. Así que prepárate para un momento, siento que muy abundante. Además es una carta que nos habla como de reconciliación, o de un momento amistoso, o de algún tipo de acercamiento entre los dos, ¿vale? Así que siento que es un momento positivo para también mantener la calma. Fíjate que aparece la carta de respira, calma, porque estamos, digamos, como cerrando una etapa, y donde ya vas a sentir que llega como una especie de nueva
primavera a este amor. Voy a dejar estas cartas por aquí y vamos a chequear las energías actuales de la conexión y también veremos algunas pinceladas del pasado reciente. Vamos allá. Bueno, tenemos un 5 de bastos. ¿Qué nos dice el 5 de bastos? Que aquí ha habido muchas dudas y luchas internas. Es una carta que principalmente me habla de lucha interna. Fíjate que es la energía de la conexión, ¿vale? En algunos casos siento que ambos habéis estado dudando mucho. Doy el paso, no lo doy, le escribo, no le escribo. Tengo muchas dudas. Por momentos siento que mi corazón me está diciendo, da pasos adelante, pero a la vez hay muchas dudas y seguramente estas dudas vienen por una falta de confianza en el vínculo. Puede ser que también en algunos casos haya algún tipo de obstáculo. Puede ser que o tú o esa persona también tenga que tomar decisiones, quiero que lo adaptes. Pero el 5 de bastos es una carta de no tener claras las cosas, ¿vale? De mucha confusión y de algo de caos también en algunos casos. Sí que siento que ha podido haber como ciertas personas metidas en la conexión, pero quiero que atrapes este mensaje solo si va contigo. Caballero de copas. Bueno, el caballero de copas me dice que sentisteis un flechazo súper fuerte en el momento que os conocisteis. Normalmente las conexiones espirituales siempre llegan de una forma súper intensa y el caballero de copas representa esos sentimientos que los dos habéis sentido con mucha fuerza, con mucha intensidad. Incluso en este momento siento que hay como una especie de recuerdo. Hay un momento clave en esta conexión que pudo ser al inicio, pero no necesariamente, pero siento como que hay una especie de recuerdo que se siente muy fuerte entre los dos en este momento. Ese caballero de copas me dice que hay sentimientos por parte de los dos muy fuertes y que hay una sensación de respeto y de admiración que es mutuo. Bueno, caballero de bastos, también hay una energía muy pasional. Fíjate, es una conexión en la que se siente mucho amor y mucha pasión. El hecho de que aparezcan dos caballeros ya me está indicando que hay muchas ganas en los dos de que las cosas vayan hacia adelante, ¿vale? Y de dejaros llevar y de solucionar algunas cosas. Está la voluntad. En algunos casos puede ser que haya habido algún tipo de comunicación recientemente. Para algunos de vosotros esto se ha podido manifestar ya en forma de alguna comunicación o no, no necesariamente, porque el hecho de que aparezcan dos caballeros en la energía también simbolizan que los dos tenéis ganas de continuar hacia adelante, pero puede ser que ahora mismo estéis en un distanciamiento, ¿vale? Sea como sea, para mí esto es algo que va a seguir avanzando, ¿vale? Está clarísimo. Mira, en la base 10 de bastos, efectivamente el 10 de bastos es una carta que nos dice que hay algo que no daba para más, ¿vale? Hay algo que no podía continuar de la misma manera, que no daba para más, que nos estábamos dando como algún tipo de golpe contra un bloque, contra un muro y algo no podía continuar. Entonces, esto simboliza como el final de una etapa, el final de un ciclo y que nos va a permitir con este final de ciclo, pues que poco a poco esas dudas se vayan disolviendo y que pueda haber algún tipo de avance. Vamos ahora con el tarot y vamos a ir directamente a la mente de esa persona tuya especial. Vamos a ver qué está pensando, cómo te percibe a ti, cómo está percibiendo la conexión. Caballero de espadas. Bueno, de entrada el caballero de espadas es alguien que está teniendo las cosas muy claras. El hecho de que aparezca en la posición de sus pensamientos verdaderamente es un buen augurio porque siento que es alguien que está teniendo claridad. Si ha tenido dudas, ahora está llegando la claridad y sobre todo siento a alguien que está pensando en algún tipo de solución. Yo no sé si esta persona tenía que tomar algún tipo de decisión, pero es como si llegaran las soluciones, ¿vale? O si quisiera también solucionar algunas cosas contigo, pero desde luego veo a alguien con ganas de recuperar la fuerza, la energía en la conexión.
Es alguien que piensa mucho en ti, ¿eh? El caballero de espadas es alguien que está constantemente en su mente pensando en ti. Mira, as de copas. ¡Wow! Me encanta esta carta en la posición de la mente, porque es una carta que tiene una connotación también muy espiritual. El as de copas podríamos decir que es el despertar. Alguien que se da cuenta, ¿no?, de lo fuerte que es este vínculo, de lo fuerte que es este amor. Fíjate que es una carta de enamoramiento. Y yo siento que es alguien que está teniendo la claridad acerca de este vínculo, del amor que siente por ti, de la ternura también que provocas en él o en ella, y sobre todo que hay una parte que no consigue olvidar, que es algo muy fuerte, que siente que es decir, cuando esta persona piensa en ti, tiene como una sensación de plenitud y de bienestar que no se la ofrece nadie. Y eso es algo que le mantiene muy, muy enganchado, podríamos decir, a ti. También es un as de renovación. Y sobre todo el as al final me habla de nuevos inicios, ¿vale? Pero el hecho de que esté en su mente es algo como que hay algo que se está renovando. Está comenzando a ver desde los ojos del alma, dejando un poco la mente a un lado, y eso es muy positivo. Bueno, caballero de bastos. Fíjate cuántos caballeros han aparecido ya en la lectura. Tenemos aquí 2 caballeros en la energía, pero fíjate que en su mente de nuevo vuelven a aparecer 2 caballeros. Y esto lo que me está diciendo es que es alguien con muchas ganas de avanzar, y seguramente alguien, porque además es el caballero de espadas y el caballero de bastos, que son los caballeros más rápidos, es alguien que comienza a tener prisa, porque siente que tal vez puede perderte. Es alguien que comienza a tener prisa, es alguien que sabe que debe de comenzar a accionar, traer soluciones, incluso algún tipo de acercamiento, tener algún tipo de conversación, además con mucha sinceridad y con mucha honestidad, y siento que es el momento de alguna forma en el que está planificando algo. Bueno, fíjate, las espadas, Virgo. Increíble. As de copas y as de espadas. Bueno, en primer lugar, estas 2 cartas representan el número 11, principal sincronicidad numérica, el 1111, principal sincronicidad numérica de las llamas gemelas. Especialmente puede ser que algunos estéis transitando esta conexión de llamas especialmente, o que hayas estado viendo mucho esta sincronía, o que la vayas a ver mucho a partir de ahora, ¿vale? Puede ser que incluso esta persona esté viendo en este momento también algunas señales y esté como más conectado. Estos 2 as me dicen que es una persona que quiere iniciar y que quiere moverse. Tiene 2 as y tiene 2 caballeros. Alguien que quiere iniciar, que quiere moverse, claramente. Quiere comunicación, no quiere perderte, no quiere perder la conexión y el vínculo contigo. El as de espadas también es una carta de mucha claridad, por lo tanto estamos en un momento excelente donde hay una claridad de pensamiento y donde las dudas se están disipando. Y fíjate que este as también me dice que está viendo las cosas desde un enfoque distinto, incluso se está dando cuenta de lo que estás sintiendo. Es alguien que está siendo sincero o sincera con él o con ella mismo, y sobre todo alguien que también va a querer traerte una conversación muy honesta y sincera, ¿vale? Ya se ve en sus pensamientos que es alguien que quiere traerte honestidad. Yo siento que esta persona siente que te lo debe, porque seguramente sabe que tú has estado ahí. Incluso puede ser que llegaras en un momento de su vida en el que estaba transitando por un momento de cambios o un momento difícil, y tú le tendiste la mano a esta persona. Sabe que tuvo contigo un apoyo incondicional, o incluso que le motivaste a ser mejor, y es como que siente que te debe esa honestidad, ¿no? Que te debe al menos decirte la verdad de lo que verdaderamente provocaste en él o en ella, y de lo que sintió. En algunos casos, si tú estás esperando que esta persona tome algún tipo de decisión, este as de espadas concretamente también me dice que es alguien que quiere cortar con algo, dejar algo atrás para aventurarse a
algo que verdaderamente desea contigo. Vamos en la base, 7 de bastos. Sí, el 7 de bastos es una energía de protegerse, es decir, alguien como si tuviera una coraza, pero también seguramente porque ha sufrido en un pasado, puede ser que le hayan hecho daño en un pasado a esta persona, pero al final es alguien que quiere luchar por tu amor. Vamos directamente a su corazón, vamos a ver qué está sintiendo. Carta de la fuerza. Wow, la carta de la fuerza me dice que hay un amor mucho más fuerte del que se pueda ver a simple vista, ¿vale? Esta persona, aunque incluso no te lo haya confesado, no te lo haya dicho, puede ser que te haya dejado de entrever algo, pero no ha sido del todo abierto, porque sí que ha sido una persona que ha reprimido bastante los sentimientos, incluso también ha reprimido el deseo y ha reprimido la pasión. Pero la fuerza me dice que tú has llegado hasta lo más profundo de su corazón. Eso es como un amor que ha calado en lo más hondo, ¿vale? Y te has ganado un lugar privilegiado en su corazón. Fíjate que aunque esta persona haya sido una persona bastante conquistadora, que haya tenido posibilidades, oportunidades, no encuentra en nadie lo que ha encontrado en ti. No lo encuentra en nadie y no lo va a encontrar en nadie porque aquí tenemos esta carta. Es que no lo va a encontrar en nadie. Esa conexión tan intensa a nivel de alma, no, es como siempre va a sentir como que hay algo que no termina de conseguir esa plenitud con nadie más. Fíjate que esta carta de la fuerza aún me dice que sí, es alguien que ha estado reprimiendo los sentimientos, pero a la vez la fuerza es una carta que nos da el coraje, nos da la valentía y la fuerza, valga la redundancia, para conseguir liberarnos de esa represión. 7 de pentáculos, florecimiento emocional. Mira, por más tiempo que pase, y fíjate que este 7 de pentáculos queda justo debajo del as de copas, la carta del enamoramiento, ¿no? Por más tiempo que haya pasado, o lo que haya pasado entre los dos, y los sentimientos siguen muy despiertos, incluso evolucionan, es decir, se siguen desarrollando, siguen creciendo. Recuerda que tenemos a Mercurio retrógrado en este momento, haciendo de las suyas, por tanto es un momento donde estamos recordando fuertemente, sobre todo el tema sentimental, el amor está muy fuerte en este momento y siento una persona que te está recordando muy, muy, muy fuerte, ¿vale? O alguien que no deja de pensar en ti en este momento. Esta es una carta también de reconciliaciones. Puede hacer que esta persona en algunos casos quiera traerte algún tipo de disculpa. Puede ser en algunos casos que se quiera disculpar contigo por algo. Incluso también puede disculparse por no haber abierto su corazón antes. Es como si las cosas hubieran estado avanzando de una forma muy lenta, pero fíjate que esta persona sabe que las recompensas en algún momento van a llegar. O sea, sabe que por más tiempo que pase, sabe que al final vais a estar juntos. 3 de bastos. No te puede soltar, no te puede olvidar, no deja de pensar en ti, lo están diciendo todas las cartas, es que no te puedes soltar. Mira, si has sido una persona que ha estado muy centrado en otras cosas, en el trabajo o en lo que sea, ahora va a tener como una necesidad de profundizar en los sentimientos y sobre todo alguien que quiere seguir construyendo algo contigo, ¿vale? Quiere seguir construyendo este vínculo contigo. Es una carta de crecimiento. Yo siento que es una persona que a partir de que te conoció, activaste algo en él o en ella que ha hecho que evolucione y que crezca muchísimo. Ha podido ser también una persona un poquito inmadura cuando le conociste o tener actitudes un tanto inmaduras, pero ahora siento que ha habido una evolución en esta persona. Rey de espadas. Bueno, Rey de espadas es alguien que te quiere traer verdad y quiere traer una conversación.
es alguien que quiere conversar contigo, sabe que debe de moverse. Yo siento muchas energías de acción y de comunicación. Vamos a ver si esto que tiene en sus pensamientos y en su corazón va a comenzar a ejecutarlo en este mes de octubre, o vamos a ver cuándo, ¿no? Pero desde luego, mente y corazón le están llevando directamente hacia un camino, ¿no? Todavía, te digo algo, todavía siento el hecho de que aparezca el Rey de Espadas en su corazón. Todavía es alguien que tiene un poquito de frialdad o que le puede costar abrirse, ¿vale? Pero siento que está trabajando muy fuertemente en ello. 2 de bastos, la carta del infinito potencial de pareja y sobre todo de conexión de almas afines. Sois 2 almas afines y esa carta nos lo confirma. Bueno, pues vamos a ver qué va a estar sucediendo entre los dos en este mes de octubre, Virgo. Vamos allá. ¿Qué va a estar sucediendo entre Virgo y su persona de interés en este mes de octubre de 2022? ¡Wow! 4 de bastos. Bueno, el 4 de bastos es la carta de las llamas gemelas por excelencia. De nuevo, aquí tienes los 2 bastos y 2 bastos representan el 11-11. De nuevo manifestándose aquí en tu lectura. Es muy poderosa esta carta y además es una de las cartas más felices de toda la baraja. Para mí estamos llegando a un momento de reconciliación, como ya nos anunciaban también las cartas oráculo. Reconciliación o un momento muy positivo para la conexión. Vamos a ver cómo se aspecta, al lado de qué carta se aspecta este 4 de bastos, porque nos va a dar muchas pistas, ¿no? Pero desde luego es una energía maravillosa, ¿vale? Un momento de volver a encontrar la estabilidad, la armonía, la paz y sobre todo que podemos dar un paso hacia adelante en el vínculo, ¿no? Vamos a ver cómo se aspecta esto. 4 de espadas, fíjate de nuevo el número 4, número 44 manifestándose aquí en tu lectura. Y este 4 de espadas nos dice que hemos necesitado recuperarnos. Puede ser que las cosas avancen un poquito lentas, porque todavía hay desconfianza, 7 de espadas. Todavía hay desconfianza entre los dos. Mira, siento que va a haber un acercamiento, pero va a ser despacio. Esto se va a mover lento. Caballero de Pentáculos, efectivamente. El Caballero de Pentáculos también es una carta, de nuevo un caballero, es decir, a avances, pero es verdad que se van a mover lentos. Seguramente también por tu naturaleza, Virgo, es signo de tierra, también quieras tú que las cosas se muevan despacio. Puede ser en algunos casos, dependerá mucho también de la carta astral, pero sí que siento que todavía hay cierta desconfianza o cierto miedo a abrirse del todo, porque es como que tenemos temor a que nos hagan daño. Puede ser que tú estés protegiendo mucho tu energía y así como esa persona también, ¿vale? Pero también te digo que puede haber un momento muy especial con ese 4 de bastos. De hecho es algo que se puede estar manifestando muy prontito, incluso en las 2 primeras semanas del mes, puede ser para algunos de vosotros, pero sea como sea, va a haber aquí algún tipo de comunicación, o tal vez esta persona quiera hacerte algún tipo de ofrecimiento, tal vez incluso pueda decirte que quiere verte, y en ese momento en el que os miréis a los ojos, pues poder profundizar un poquito más. Voy a clarificar ahora todo esto para poder darte datos con un poquito más de exactitud. Fíjate que en la base está quedando la carta del diablo. ¿Qué nos dice el diablo? Pues que todavía hay miedos, ¿vale? Todavía se van a sentir esos miedos, todavía hay ataduras incluso, ¿vale? Todavía hay como decisiones que no se terminan de tomar, pero voy a clarificarlo todo, ¿vale? Vamos a clarificar primero el 4 de bastos. Clarifícame el 4 de bastos. Vamos allá. Efectivamente, aquí hay como un cambio que está por ocurrir, ¿vale? Que es como que todavía no se llega a dar un paso. Es como si necesitáramos definitivamente tomar algún tipo de decisión,
para que esto se dé, que es la carta de los amantes, ¿no? Pero al final el hecho de que me aparezcan los amantes aquí es porque siento que hay como una reconexión. En algunos casos, si habéis estado en un contacto cero, siento fuerte una reconexión, o incluso que pueda haber algún tipo de encuentro. Hay algo que se planifica aquí, ¿vale? No sé si vais a planificar un viaje, si es que estáis lejos, si es que hay conexiones a distancia, o también incluso aunque estéis cerca, el veros. Siento que puede haber una posibilidad de veros aquí, de que haya un encuentro donde podáis miraros a los ojos. Pero es como si todavía este momento va a ser de mucha felicidad, incluso puede haber un abrazo muy especial y muy bonito, porque realmente os habéis estado echando de menos y se va a sentir algo como muy especial. Pero fíjate, la luna, es como si todavía tuviésemos miedo de abrirnos. La luna nos lleva directamente a estar soñando mucho, pero tener miedos de lanzarnos a hacer las cosas realidad. Voy a clarificar el caballero de pentáculos. Clarifícame el caballero de pentáculos. ¡Wow! Fíjate, han querido caer muchas cartas, pero fíjate que está la torre y el sol. Quiero que veas esto. Es como alguien que quiere reconstruir alguna especie de vínculo, algo que se rompió entre los dos, o algún tipo de agitación que llegó a vuestra vida. Es como si quisiera reconstruirlo, o en algunos casos también puede ser que esta persona tenga que dejar algo atrás, tenga que romper con algo, y el sol signifique la liberación, el loco significa el dar un paso adelante, ¿vale? Y la carta de los amantes. Entonces el caballero de pentáculos me dice que esta persona o bien quiere dejar algo atrás en su vida, liberarse y poder avanzar contigo definitivamente tomando un riesgo por amor, o si tú no estás esperando que esta persona deje nada atrás, lo que sí que te diría es alguien que quiere restaurar algún tipo de vínculo contigo y sobre todo arriesgarse a hacer pues esa confesión de amor, Virgo. Bueno, qué intenso, ¿no? Vamos ahora con Lenormand a irnos un poquito más allá en el tiempo. Vamos allá. El ramo. Bueno, el ramo puede estar hablando de una reconciliación y sobre todo también de un momento muy bonito, ¿vale? Para los dos, ¿vale? Sea como sea, siento que aquí ya habremos restaurado totalmente el vínculo. Mira, la carta de la rata todavía nos dice que puede haber algún tipo de preocupación o algo que todavía esté por ahí, algún asunto sin resolver. Aquí tenemos la carta que nos dice que, bueno, pues que vais a seguir manteniendo el contacto, vais a seguir manteniendo la comunicación y sobre todo que hay algo que está aquí en esta carta que se va a expresar, ¿vale? Algo que está oculto que definitivamente esta persona terminará confesando, terminará pues abriendo su corazón y esto va a ayudar a que esas preocupaciones se disipen de una vez y por todas. Fíjate que en la base está quedando esta carta que simboliza los encuentros, ¿vale? Siento que va a haber un encuentro, ¿vale? Muy fuerte en la lectura. Y siento que este encuentro, si, fíjate lo que te digo, si no se llegara a concretar en este mes de octubre, que yo siento que en algunos casos sí va a haber una comunicación y el encuentro se puede concretar tal vez a finales del mes de octubre, si no, principios del mes de noviembre podríamos estar hablando de este encuentro. Vamos a finalizar con un mensaje de los ángeles del romance. Vamos allá. Y dice así: seguro que es ella, seguro que es esa persona que está destinada para ti. Es tu alma gemela y este oráculo también te lo está confirmando, ¿no? Es esa persona, fíjate en esa pareja que están juntos y hay unos ángeles que están protegiendo, custodiando este amor, esta conexión. En la base de la carta de la confianza, esta situación necesita que tenga fe. Ten fe, ten confianza. Y fíjate que la espera es un estado de fe, ¿vale? No pares tu vida por nada ni por nadie.
Comprométete con tu desarrollo personal. Es el camino para que las almas gemelas terminen juntas. Que cada uno individualmente trabaje por uno mismo, desarrolle su infinito potencial individual para que después pueda haber la conexión. Así que ten fe y todo en el momento perfecto se va a dar, pero confía sabiendo ya que tu corazón tiene la clave, tiene la respuesta. Virgo, muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like, porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino. Que todo lo bueno te persiga siempre. Con muchísimo amor, Perseida.